¿Qué tal? Mi nombre es Montserrat Hernández Hernández y a continuación les vamos a presentar el tema sobre el suicidio en los adolescentes. En resumen, el comportamiento suicida se define como una tensión o acción diseñada para causar automáticamente la propia muerte. En la definición, la intención de causar la propia muerte es crucial. Los pensamientos suicidas se refieren más que nada al pensamiento o al deseo de suicidarse. Este comportamiento se refiere a las acciones tomadas por personas que están considerando o preparándose para su propia muerte. Los intentos de suicidio o los gestos generalmente se refieren a lo que son acciones que tienen la intención de causar la propia muerte, pero no los llevan a la muerte. En la juventud, esta relación es aún más importante, ya que pues los mayores factores de riesgo de los intentos del suicidio en los adolescentes son la depresión, el abuso de las drogas e incluso los comportamientos agresivos y destructivos. Como se sabe, los centros de control y prevención de enfermedades informan lo siguiente: los hombres tienen 4 veces más posibilidad de morir por suicidio que las mujeres, y las mujeres tienen más probabilidad de suicidarse que los hombres, ya que más de la mitad de los suicidios de los jóvenes usan armas de fuego. Nuestra introducción, el tema principal es el suicidio en los adolescentes, que cree que el sexo masculino se vuelve más vulnerable ante la situación por distintas causas, de las cuales se destaca el cambio hormonal que sufren de acuerdo con la edad que se encuentran, aceptando el estrés y la depresión. De acuerdo con estos datos del Instituto Nacional de la Salud Pública, en México el suicidio constituye con la tercera causa de muerte en jóvenes de entre los 15 y 19 años de edad entre 1970 y 2007, y este porcentaje de suicidios juvenil incrementó hasta un 275%, que estima que por cada persona que se suicidia existen 20 al menos que lo intentan. La adolescencia es un periodo de desarrollo estresante lleno de cambios mayores, cambios corporales, cambios en pensamientos y cambios en sentimientos. Estos fuertes sentimientos pueden ser el estrés, confusión, miedo, incertidumbre, así como pues también lo que es la presión para tener el éxito, la capacidad de pensar sobre las cosas en nuevas formas, incluyen incluso la capacidad en los adolescentes para resolver por sí mismos sus problemas y tomar sus propias decisiones. Este objetivo es determinar si el suicidio es una alternativa que toman los adolescentes como producto de crisis que pues proceden en la fase de la personalidad, y reflexionar sobre las posibles causas que inciden en el suicidio en esta etapa. Más que nada, principalmente va dirigido al público en general, pero especialmente a los adolescentes entre los 14 y 18 años y su finalización entre los 25 y 29 años, además de los padres de familia. Aquí presentamos un pequeño índice general con todos los puntos respectivos de su tema, más específicos y más completos para así tener una completa investigación. Describiendo así un poco lo que es la empresa o la organización, aquí hablamos del Instituto Tecnológico Superior de Teciutlán, que se encuentra ubicado en la fracción 1 y 2 de Aire Libre, sin número, Teciutlán, Puebla. Más que nada porque describimos esta institución, ya que es donde yo me encuentro ingresando a mis estudios y cursando la materia de taller de investigación 2, que es en la cual estoy presentando este proyecto. Más que nada, esta es una institución de educación superior tecnológica ubicada en la ciudad de Teciutlán, bajo el municipio correspondiente del estado de Puebla. Como todas estas instituciones de educación tecnológica en México, este instituto tecnológico se encuentra regulado por el organismo nacional conocido como Tecnológico Nacional de México, que es quien nos rige principalmente. Pasando a lo que es ya parte de la investigación, lo que es la problemática o la investigación que vamos a resolver. Aquí hablamos de que el intento del suicidio es un acto fatal en casos materiales, bibliográfico y pocos estudios realizados en el país. Algunas de estas encuestas son aportes o campos científicos como la medicina, la jurisprudencia, la sociología y la psicología, y que pues se han convertido como referente para la consulta de personas interesadas en el tema. No obstante, también es necesario contar con la información más actualizada para mejorar la preparación para la investigación académica posterior a que pues el problema que queremos resolver es de mayor grado de complejidad, y pues tenemos que renunciar a cualquier perspectiva unidimensional o sumarla en línea de la visión. En otra parte, en esta situación inexplicable, la que desafía al maestro como los estados, es difícil para una persona que se enfrenta al suicidio debido a la falta de referencia o a la explicación.
En este punto esperamos pensar que, pues más tarde, para enfatizar las necesidades para recordar que cuando nos enfrentamos al misterio, la falta de sentido de conducta suicidia o el dolor adicional que causa siempre que existen algunos materiales de referencia que pues nos permitan ordenar y organizar nuestro propio posicionamiento. Pasamos con lo que son las preguntas de investigación. Estas son más que nada para referenciarse a todo lo que va a tratar este tipo de temas, empezando por la más importante de qué es el suicidio, cuáles son las principales causas de este, cuáles son los tipos de suicidio, cómo afectan los factores a lo que es el suicidio, otra que es qué tipo de elementos sociales influyen en el suicidio y por último y la más importante que es relacionada principalmente es por qué el suicidio se presenta más en los adolescentes o por qué está afectando más a este tipo de personas. ¿Cuál es esa causa que hace que las personas adolescentes caigan más en llegar a suicidarse que una persona adulta? Empezando con nuestro objetivo general, la educación sobre la problemática dirigida tanto a los adolescentes como a los padres de familia, como al personal educativo, tanto riesgos, signos de alerta o intervenciones. Y pues también así como la detección de los adolescentes en riesgo y ofrecer alternativas de ayuda como pues los grupos de apoyo que son juveniles, los centros especializados o incluso las líneas de crisis. Continuamos con lo que son los objetivos específicos que son más relacionados, incluso basándonos en el tema. El primero de ellos podría ser conocer los motivos que pueden generar el origen de los suicidios. Este es muy importante ya que si no sabemos la causa raíz o la causa de origen, no podremos llegar a más información o para poder saber cómo ayudar a las personas. El segundo sería informar a los adolescentes y al personal educativo de la problemática acerca del suicidio juvenil, haciendo énfasis en los datos ya existentes. Como menciono, puede ser que se realicen algún tipo de pláticas, algún tipo de información, sitios web, todo tipo de datos que puedan informarle a todos los jóvenes sobre este tipo de problemas que se presenta con mayor, que radica con mayor fuerza últimamente. Otro sería proponer una asociación o un lugar de ayuda para la superación de este tipo de problemas, ya sea crisis, ansiedad, depresión, etcétera. Todos estos problemas, más que nada, para que ellos sepan dónde acudir o dónde se sientan en confianza para poder así solucionar los problemas de manera profesional. Y uno de los últimos sería identificar a los jóvenes en riesgo de suicidio a través de una encuesta que se podría ser aplicada a los adolescentes. Más que nada, esta encuesta ayudaría a identificar si alguna persona conoce o es esa misma persona la que tiene ese tipo de pensamientos suicidas y nosotros no nos damos cuenta. Podemos tener este tipo de personas, sean nuestros familiares, vecinos, amigos, conocidos, y este tipo de encuesta nos va a ayudar a conocer más un poco acerca de ellos. Continuando con lo que es nuestra justificación, el suicidio es como un pasaje al acto que tiene una afección interesante para la cual hay que encontrar los factores psicológicos por los cuales el sujeto entra en la decisión extrema de quitarse la vida. Es como les decía, esto es analizar la estructura psíquica que poseen los adolescentes suicidas, contextualizando con lo que es los estudios que ya existen acerca de este fenómeno dentro de la psicología clínica. Además de que esto está enfocado a estudiar la manera de historia del tiempo y del espacio de la erradicación del acto suicida, ya que no es un problema de la actualidad, sino de años, y para esto pues es que justifica que la estructura social que lo rodea, así como también la aplicación que conlleva esto, que lo es la economía, la cual se debe cuestionar, analizar, profundizar y mostrar los resultados acerca del suicidio como un pasaje del acto. Posteriormente, comenzando con lo que es nuestro fundamento teórico, suicidio, que a lo que vamos nosotros, según la Organización Mundial de la Salud, es comprendido como un trastorno mental multidimensional resultado de una interacción compleja de diversos factores. Como les voy, pueden ser biológicos, genéticos, psicológicos, sociológicos e incluso ambientales, que pueden existir en diferentes conceptos y tipos de suicidios. A lo que vamos, estos pueden ser, por ejemplo, suicidios desinteresados, que este suicidio se produce por una excesiva integración, por así decirlo, haciendo punto con la sociedad que pertenece en el sujeto. Y este puede obedecer personalmente sus leyes y costumbres. Otro tipo de suicidio sería el coercitivo altruista. Este es una especie de restricción social, una sociedad que necesita suicidio, por ejemplo, las sociedades asiáticas,
que pues generalmente están relacionadas con cuestiones de más que nada honor, valores y todo lo que conlleva a ellos, por así decirlo. Posteriormente es el suicidio altruista a tiempo parcial. Hacemos referencia a que son situaciones similares al suicidio anterior que mencioné, pero a diferencia de que en la sociedad no exige que los individuos se suiciden. Por ejemplo, la viuda que murió no fue por problemas psicológicos, sino que porque se sintió que ha cumplido con la misión de su vida, con la misión de terminar con un proyecto de vida que ya tenía con una pareja. Otro podría ser el suicidio altruista agudo. Más que nada va relacionado cuando alguna persona se suicida con fines de, pues, de entretenimiento más que nada, en común con cuestiones religiosas, ya sea que, por ejemplo, alguien se suicidó para alcanzar la gloria divina. Posteriormente sería el suicidio egoísta. Más que nada es proporcional al grado de integración de los suicidios, por ejemplo, los individuos que son parte de un grupo. Y por último, el suicidio anónimo. Más que nada es aquel que influye tanto en las crisis económicas como en las crisis de la viudez o de la vinculación. Además, todos sabemos que las personas de los 15 a los 29 años de edad tienen la principal causa de muerte son las enfermedades cardiovasculares. Incluso según la OMS, más de 800,000 personas se suicidan cada año y el 75% de estas se encuentran en los países de ingresos bajos e incluso ingresos medianos. Posteriormente, para profundizar un poco más la explicación sobre las causas de las personas que se suicidan cada año, nos basaremos a diversos tipos de investigaciones o teorías, separándolas en 3 tipos de diferentes. Por ejemplo, el primero, que es el factor asociado al sujeto, que va más que nada a los factores que nos encontramos a su vez con factores biológicos, psicológicos e incluso genéticos. El segundo sería factores asociados a la familia, en las personas que te rodean, o el aura más que nada con las personas con las que tú convives. Y por tercero, los factores sociales. Estos tales como el riesgo que podemos encasillarlos a su vez con 3 tipos o modelos de tipos de suicidios, ya sea subjetivos, objetivo o mixto. E incluso algunas de las causas por las razones subjetivas y objetivas del suicidio de origen mixto es una mezcla de las 2 situaciones anteriores ya mencionadas. Además de que luego de introducir los factores y los tipos de riesgo o modelos existentes que afectan al suicidio, también deben enfatizar más en lo que es la importancia del concepto de la resiliencia. Además de que pues no todos piensan en un comportamiento suicida tendrán éxito. Muchos otros simplemente lo intentan o solamente lo piensan. Estos factores, además de que están relacionados, pueden ser los factores psicológicos. ¿A qué vamos con qué son los factores psicológicos? Son causas de problemas de algunos rasgos de personalidad predominantes más en los suicidas como la agresividad, la irritabilidad, la baja tolerancia a la frustración, incluso el aislamiento social, la falta de habilidades, desesperanza o incluso la impotencia. Posteriormente serían lo que son factores genéticos. Estos se identifican como una pequeña región de cromosomas 2 que están asociadas más con un riesgo de intento suicidio. ¿A qué vamos con esto? Que esta pequeña región contiene 4 genes, incluyendo el gen ACP1, que los investigadores encontraron en niveles superiores a los normales del cerebro de las personas que habían intentado incluso suicidarse. Posteriormente vamos a lo que es con el factor biológico. Los biológicos más que nada son estudios que han proporcionado información alentadora con respecto a neurobiología del suicidio. Estos muestran un poco de anomalías del mecanismo serotoningénico y pues incluso pueden ser aumentando de subtipos de receptores o serotonina, incluso a la disminución de los metabolismos de la serotonina. Después son lo que son factores asociados a la familia. Estos más que nada van relacionados incluso con el maltrato físico de los padres que tienen especialmente importancia debido tal vez a una cultura machista donde pues los hombres no expresan sus sentimientos y dicha represión se manifiesta en violencia o asimismo hacia los demás. Este tipo de problemas se viven actualmente incluso desde antes ante años, pero es algo que sigue presentándose debido a que hay mucho machismo o las personas son muy apegadas a sus costumbres o tradiciones antepasadas.
Y por último, lo que son los factores sociales. ¿A qué vamos con esto? Bueno, pues los factores sociales más que nada albergan diversos tipos de síntomas patológicos que pueden constituir a las decisiones de una persona que pues determinan su vida. De otro modo, si no exigen más de lo que se puede conocer, estas contrarían sin cesar y no podrían funcionar sin dolor. Además, se realizó un análisis de los principales factores de riesgo sociales en los adolescentes, los cuales pueden ser motivo de suicidio, además de que este señala 5 tipos de elementos que influyen en el entorno. El primero sería el entorno familiar, que es insuficiente. ¿A qué vamos con esto? Cuando la familia es disfuncional, la familia no podrá cumplir con sus deberes, incluso con las funciones básicas, las reglas, los roles familiares que aún no están claras. Es difícil e incluso el sano desarrollo de la personalidad de los adolescentes. Deben tener incluso la mayor tipo de apoyo familiar abierta, capaz de absorber los cambios necesarios para pues la personalización de los adolescentes, porque sin esta pues ellos más se cierran y es a donde llegan todos estos tipos de problemas. El segundo es pertenecer a un grupo antisocial. Este tipo de causa fundamenta que este factor es satisfacer las necesidades de autoafirmación o seguimiento de un código de grupo o em, conjunto. Por lo general se encuentra una forma adecuada en los adolescentes y estos autoafirman que intentan encontrarlo en personas que pueden encontrarlo más fácil que ellos, como imite de sus patrones inapropiados para obtener el reconocimiento del grupo o para tener su aprobación. El tercero sería la promiscuidad. Este más que nada es un factor de riesgo social, no solo embarazo temprano y enfermedades de transmisión sexual, sino que también fomentan el autoestima y el autoestima negativas que pueden distorsionar la personalidad de los adolescentes. El otro sería lo que es el abandono. Este va más allá de los adolescentes fuera de contacto con la sociedad, además de que son muy arraigados a estar solos y pues esto se motiva a que enfrentar desafíos poniendo a prueba sus habilidades, incluso sus problemas y asunción de responsabilidades que pues dañan su autoestima y confianza en sí mismos y pues su potencial en el desarrollo de la sociedad. Y por último, baja educación, cultura o economía. Esto vamos a que son elementos considerados protector del desarrollo y la salud y tienen déficit entre ellos y pues evita que los adolescentes se enfrenten para completar este tipo de conflictos. Por otra parte, al igual que todo acto tiene un curso que va del principio a fin, este suicidio no iba a ser menos. Se diferencia entre 4 fases previas y una quinta refiriéndose al acto en sí. Para lograr este objetivo, se sugiere, pues más que nada, la ideación suicida. Como lo dice, es más importante indicación del suicidio, pues se refiere a la existencia misma de la idea. La segunda sería las amenazas suicidas. Estas presencian las manifestaciones o exclamaciones acerca del deseo de morir. El tercero sería el plan suicida, perdón. Esta estructuración del cómo, cuándo y dónde pasa el acto sin el propósito más o menos consciente de obtener el beneficio. El cuarto es acto liberado de morir. Este más que nada es una manifestación de la conducta voluntaria, pues ya de quitarse la vida por su propia cuenta, y pues este es de modo consciente y la persona sabe los resultados que obtendría al hacer este tipo de acciones. Y por último, el quinto, que es el suicidio consumado. Este es acto de autodestrucción en donde el individuo termina con su vida y es definitivamente. Hay personas que han intentado suicidarse y por alguna u otra razón llegan a fallar, pero el último ya es como de no hay marcha atrás. Por otra parte, ¿cómo manejaríamos esta crisis de suicidio con los adolescentes? Más que nada, cuando están jugando con los adolescentes, los rasgos pasivos, dependencia y timidez, se pueden emplear una técnica llamada entrenamiento asertivo. Este tiene como objetivo que el joven se sienta valioso y evite ser manipulado por los demás, además de que es muy importante acompañar al joven a que revise sus metas para hacerlas más realistas de acuerdo a sus pertenencias y así disminuir la posibilidad de fracaso y frustración, enseñarles a desarrollar el autodominio, incrementar el repertorio de las actividades para que este sea de mayor alcance.
Además de todos estos tipos de cosas, podemos alentar a que reconozcan y veredicen sus emociones que son sentidas o espontáneamente, que aprendan a discrepar y no fingir que están de acuerdo con los demás, que tengan su propio punto de vista, su propia opinión, su propia palabra, más que nada. Enseñarles a los adolescentes a utilizar el pronombre de yo para que no involucren en su conducta y aprendan a responder por las consecuencias de esta, que si llega a pasar algo que no sea bueno, sepan afrontar este tipo de cosas, ya sean buenas o malas, pero más que nada hacerse responsable de sus propios actos. También que aprendan a exteriorizar sus emociones a través de su rostro, gestos, actitudes corporales, porque una persona puede estar contenta, feliz, triste, enojada, y es mejor expresarlo que tenérselo callado porque eso es lo que causa más problemas. Incluso que aprendan a aceptar los elogios y a reconocer sus virtudes. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque si te aprendes tú a aceptar los halagos que te hacen o las virtudes que tienes, empiezas a amarte y a quererte a ti mismo y esto evita a que pues te ayude a reforzar el de yo de manera positiva. Otro sería pues aprender a improvisar y pues responder espontáneamente los estímulos inmediatamente, claro, o sea, de forma sana y de forma correcta, sin miedo a hacer el ridículo o sin miedo a que lo que digan los demás. Esto más que nada importa para que tengas tu propio punto de vista, tu propia palabra. No todos somos perfectos, podemos llegar a equivocar, pero el hacerlo, el tener ese valor de decirlo sin estar seguro si estás bien o mal, te ayuda para que con el tiempo de los errores se aprende, como se dicen. Entonces, con el tiempo, si tú te vas desempeñando más y desenvolviendo, esto te puede ayudar a tener más confianza y más seguridad en ti mismo a la hora de hablar incluso con las personas. Posteriormente, vamos a lo que es el procedimiento y descripción de las actividades realizadas. Bueno, aquí vamos a lo que es dentro del periodo de las investigaciones que se fueron realizando, cierto tipo de actividades dentro de las unidades de la materia, como lo que fueron los foros, mapas conceptuales, diagramas, etcétera. Estos son de gran beneficio para poder dar a conocer la gran facilidad de la problemática principal, que la que estamos hablando, que es sobre el suicidio en los adolescentes, sus causas, tipos de suicidios, fases, entre algunas otras más. Además, una de estas actividades también es importante para recabar información, que fue la aplicación de la encuesta, como les mencioné, a los adolescentes entre los 15 y los 29 años de edad, según estos datos estadísticos que proporcionan el uso del tipo de muestra, y pues estas es con el fin de saber las opiniones sociales, incluso las propias, sobre este tema, basándonos más a lo referente de la información, lo que es el marco teórico. Nuestro alcance y nuestro enfoque de la investigación se emplea más en lo que es el explicativo, puesto que tiene como propósito de esta investigación el informar y analizar los factores de las causas y los principales indicios del suicidio en los adolescentes, y a partir de este encuentran las investigaciones de fuentes confiables en sistemas de formación científicas Redalic, donde se pueden estudiar a fondo más los datos estadísticos de los casos incluso en México, que es un factor ya muy importante. Más que nada porque existe una relación de 25 intentos de suicidio por cada uno que se concreta. Esta relación es incluso mayor a la juventud. Los factores de riesgo más fuertes para los intentos de suicidio de la juventud puede ser la depresión, el abuso de sustancias y los comportamientos agresivos, incluso que son perturbadores. Posteriormente avanzamos con lo que es nuestra hipótesis. Esto es muy breve y es el saber cuál es el principal motivo por el que las personas recurren al suicidio. En primer lugar, los adolescentes suicidas tuvieron el doble de acontecimientos externos vividos de forma estresante que el grupo de control. Basándonos en lo que es el diseño y la metodología de la investigación, como técnica utilizada de este tipo de proyecto de investigación, se realizó un tipo de estudio más a profundidad donde se relaciona con la familia y otro donde se relaciona con quienes lo intentaron, comportamientos suicidas repetidos y comportamientos suicidas cometidos
contra el sujeto nuevamente. Aquí vamos a como temas bastante exquisitos de muchas ventajas, que pues su dirección es realizar una amplia investigación para profundizar y entender verdaderamente lo que son los factores de riesgo y los factores de protección. Debemos profundizar y enfocarnos más en la mejora de la calidad de vida pues de las personas. Pues con el propósito de saber realmente cuál es la causa del comportamiento, si la hipótesis de esta investigación fue afirmada o rechazada, así también como la aplicación de una encuesta en la cual se puede recopilar mucha información, en la cual podemos destacar opiniones de estos mismos jóvenes. Como les digo, pues la gran mayoría de los casos de suicidio existe un elemento de comunicación en el comportamiento de los adolescentes y que éste se exterioriza como llamada de auxilio. Puede indicar con ideaciones suicidas que pueden presentarse en forma verbal, incluso a través de amenazas o fantasías, o de manera no verbal, en donde pues surgen verdaderamente intentos de autodestrucción y comportamientos dañinos, menos inmediatos, o bien verdaderos intentos de autodestrucción. Para la selección de nuestra muestra, el suicidio sabemos que es el segundo motivo de muerte en los jóvenes entre los 15 y los 19 años de edad, solo superando así por accidentes automovilísticos. En el rango de entre los 15 y los 24 años baja a tercera causa de muerte detrás de accidentes y homicidios, ya que el 43% de los casos de suicidios de jóvenes entre los 15 y los 25 años de edad. Además de que, pues, más que nada, con base a todo esto, de acuerdo a las estadísticas del INEGI, sabemos que en septiembre del 2019, los jóvenes de entre los 20 y los 24 años de edad registran una tasa más alta de suicidios que toda la población, contando así con un 9.3 por cada 100.000 que se encuentran en dicho rango de, pues, esta edad. Es por ello, pues, que sabemos que de acuerdo a la información obtenida, hemos optado por la realización del método de recolección de información a base de una encuesta de personas masculinas y femeninas de entre los 15 y los 29 años de edad, para así poder obtener mejores respuestas, ya que pues son aplicadas a adolescentes que no probablemente poseen una situación similar a como les dije. Y en el caso de las mujeres, el grupo de los 15 a los 19 años de edad presentan una tasa de suicidio más alta, con un 4.0 de suicidios por cada 100.000 mujeres. Y por otro lado, en el de los hombres, sobresale en el grupo de los 20 a los 24 años de edad, con una tasa del 15.1 por cada 100.000 jóvenes en este rango de edad, que señalan los datos más recientes a conocer dados por el INEGI. Posteriormente, lo que es nuestra recolección de datos está fundamentada para llevar a cabo pues lo que es un análisis de los datos cualitativos de la investigación. Esta recolección se lleva en dos etapas. La primera etapa es sobre la inmersión inicial en el campo, ya que pues una vez seleccionado el tema de este caso del suicidio en los adolescentes, se basan en lo que es la lectura, la comparación y el análisis de diversas fuentes de información científicas y gubernamentales. Además de que pues llevan a cabo esto, se pueden establecer fechas de análisis para lo que es la investigación. Posteriormente, nuestra segunda etapa es sobre la recolección de datos para el análisis. Esta es más que nada permite al lector tener una mejor visión sobre el tema que se está investigando, y es muy importante llevarlo a cabo bajo un registro de encuestas que pues de fuentes de información que no son consultadas, para después comparar nuestra información con la de las encuestas con las fuentes consultadas ya asimismo. En nuestra selección del instrumento, se optó por este instrumento ya que es de gran ayuda en cuanto a la distribución, y también porque asimismo se puede manejar lo que son los datos más rápidos y más gráficamente. Si pueden observar, este es un diseño de validación de la selección de nuestro instrumento. Además de que pues todo esto se hace con la finalidad de poder sacar conclusiones basándonos pues más que nada en las opiniones y los hechos reales que se presentan con las personas a nuestro alrededor. Aquí podemos ver un ejemplo ya de nuestra validación del instrumento, llenada por una persona, un especialista, en este caso el psicólogo Jorge Idimir Méndez Muñoz, que se encuentra trabajando en la clínica Rosales Stevenson.
nos hizo el favor de ayudarnos con este tipo de encuestas basándonos en nuestra encuesta que fue aplicada. Este fue quien la validó y fue quien más que nada nos hizo sus observaciones y nos hizo sus recomendaciones sobre este tipo de temas. Posteriormente, con la aplicación del instrumento, más que nada se solicitó a los encuestados que entraban entre el rango de la edad ya solicitada a los adolescentes entre los 15 y los 29 años de edad, la manera más cordial y atenta posible, el poder realizar con toda honestidad todas las preguntas relacionadas al tema principal de la investigación. Más que nada, pues para poder realizar esta aplicación de instrumentos se realizó una encuesta a través de los formularios de Google como una herramienta de gran ayuda y muy práctica al momento de realizar este instrumento. Continuando con lo que es la preparación de nuestros datos, las fases principales, estas incluyen lo que es el descubrimiento y la obtención de los datos, la preparación, revisión y transcripción de los datos en caso de un texto, la organización de los datos según los criterios que puedan ser de tipo cronológico o temático, la categorización, etiquetando así la codificación de los datos, de los cuales puedo preparar para el análisis, y por último el análisis de los datos y la generación de la hipótesis, teorías o incluso conclusiones. Más que nada para realizar esta investigación, pues es a base de un método cualitativo, puesto que este es el proceso de análisis de datos cualitativos, se compone de distintas fases, aunque puede ser un procedimiento interactivo y de aproximación sucesiva. De acuerdo con nuestro análisis de datos, el revisar la recolección de la encuesta aplicada a una población, como ya mencionada, entre los 15 y los 29 años de edad, con datos ya verificados a base de las preguntas, se obtuvo un análisis a una escala de 135 personas, las cuales pues descubrimos que para ellos, desde su punto de vista, el cómo tratan los problemas de pues este tipo que llegan al límite del suicidio, y pues más que nada para poder trabajar en que deben mejorar para disminuir esta tasa de mortalidad y hacer de este mundo uno mejor. Posteriormente, pasando a lo que son los resultados, estos fueron mostrados gráfica por gráfica de acuerdo a cómo se fueron contestando las personas encuestadas, además de que pues se fue dando una breve explicación de cada uno de los grandes rasgos del porqué de sus respuestas, así como también el saber cómo actuar de acuerdo a estas. A continuación pues les voy a mostrar el tipo de gráficas de unas preguntas. Para empezar, empezamos con el sexo. ¿Cuántos hombres y cuántas mujeres? La mayoría de las personas que contestaron la encuesta fueron hombres con un 55% y las mujeres con un 43%. En la posterior gráfica de abajo se puede observar las edades de mayores rangos en las que contestaron este tipo de encuesta, ganando con un mayor porcentaje lo que eran entre los 19 a los 22 años de edad aproximadamente, que son las personas que más contestaron la encuesta. Pasando con la primera pregunta, que se va considerando el suicidio que si se considera el suicidio una forma cobarde de afrontar los problemas de la vida, a lo que el 54% contestó que sí, un 28% que no y un 18% un tal vez. Hacemos referencia a de que pues la mayoría de las personas creen que esto es actuar de forma cobarde o de forma no tan responsable de afrontar sus problemas. En la segunda es, ¿crees que al igual que se le reconoce el derecho a la vida, se debería reconocer el derecho a renunciar a esta misma? A lo que el 40% votó que sí, el 43% un no y el 17% un tal vez. Tomando en cuenta el tal vez y el sí, hacen mayor porcentaje con un 57%, y esto es un poco problemático, ya que como todos tienen derecho a la vida, ellos están de acuerdo en que también tendrían derecho a quitarse esta misma. En la pregunta 3 de ¿qué entiendes por el suicidio? Opté por dejar una pregunta abierta, ya que era preferible ver las respuestas de qué entendían por sus propias palabras lo que es el suicidio de las personas, a lo que muchos contestaron que es un problema grave que se ve hoy en día y que los jóvenes consideran que deberían buscar de manera solucionar los problemas en vez de quitarse la vida. Otros comentaron que sucede cuando un individuo se quita la vida, comúnmente se presenta por temas relacionados a la sociedad o entornos familiares. Es el acto de quitarse libertad, propia vida, privar la vida de una persona. A todas estas respuestas referentes a quitarse la vida o privarse de ella,
están en lo correcto, ya que con sus propias palabras y sus propias definiciones tienen conciencia de lo que es el concepto del suicidio. Posteriormente, en la cuarta pregunta de ¿alguna vez has pensado en suicidarte? Es agradable ver que el 70% de las personas no lo han hecho, al menos de las personas que fueron encuestadas. Pero si observamos bien entre el 19% que optó por un sí y el 11% en un tal vez, ya es un poco preocupante, puesto que estas personas, a pesar de que no es más de la mitad, ya están pensando en suicidarse tanto definitivamente o al menos como un tal vez de que ya pasó esa idea por su cabeza. Y es preocupante que pase esto por las personas adolescentes. Si recordamos la gráfica, son personas de entre los 19 y 23 años de edad que respondieron la mayor parte de estas preguntas, y el saber que estas personas ya piensan en ese acto es preocupante, puesto que están muy jóvenes para tener tipo de problemas muy graves de llegar a ese acto. La siguiente, ¿cuál crees que sean los principales factores de causas del suicidio? Opté por poner 5 diferentes tipos de factores que pueden ser la mayor causa, a lo que los 3 primeros que ganaron o que consideran más son los factores psicológicos asociados a la familia y los sociales. Y esto pues hace referencia a que están bien, ya que más que nada, las personas que se llegan a pensar o eso son porque tienen problemas con su familia o con la sociedad o ya problemas realmente psicológicos. En la siguiente es ¿cuál crees que sea la causa principal del suicidio en los jóvenes y adolescentes? A lo que el 40% votó por problemas sociales, económicos o relaciones personales. Es como les comentaba, este problema o este auge está afectando más en llegar al tipo de suicidarse porque todos tienen problemas sociales o económicos o incluso personales. De ahí sigue el 35% con lo que es depresión. Esta sí también es muy de acuerdo por esto que las personas que llegan a caer en depresión es un tema muy grave, algo muy crítico, porque es difícil salir de ahí solo y si caen en algo muy, muy bajo es probablemente que lleguen al tipo de suicidio. De ahí con un 21% los sentimientos de soledad o de incomprensión. Esto es un poco más bajo ya que pues va más relacionado con lo que es la depresión. Y por último, el 4% con el consumo de sustancias. La mayoría de las personas no creen que consumir sustancias sea una causa principal para que los jóvenes lleguen a quitarse la vida. Posteriormente, ¿en qué harías si supieras que alguien tiene esta idea en la cabeza? O el tan solo pensar o saber que alguien a tu alrededor, ya sea familia, vecino, primo, lo que sea, está pensando en hacerlo. La mayor parte del porcentaje optó porque recomendarían pedir ayuda con especialistas, ya que sabemos que con ellos es mejor tratar este tipo de problemas que incluso nosotros mismos, puesto que si conseguimos ayuda profesional es más rápido salir de este tema. De ahí el 16% optó porque hablaría con los padres o los profesores. Es también en parte bueno porque le das a conocer a la familia lo que está pasando tu conocido o lo que está pasando tu otro familiar y así saber cómo ayudarlo. Y tan solo el 13, pero no menos importante, el 13% no sabría cómo ayudar. Y está bien porque pues incluso como también adolescentes no sabemos ni siquiera cómo actuar con nosotros mismos, incluso entraríamos en otro tema de tampoco saber cómo ayudar a la otra persona que también tiene problemas. Posteriormente, ¿en cómo crees que pueden influir las redes sociales en un joven con ideas suicidas? A lo que el 85% optó porque las redes sociales pueden ayudar a evitar el suicidio. Esto es bueno en parte puesto que actualmente ya todo es por redes sociales, por tecnología, por todo. Entonces, esta es una base muy importante para que pues el joven no tenga ese tipo de ideas. Y el 15% optó porque las redes sociales pueden hacer vulnerable a alguien con problemas. Incluso también por el tipo ciberbullying y todo ese tipo de problemas también pueden llegar a contradecir lo que es el bien de usar este tipo de tecnologías. En la 9 de ¿por qué crees que el suicidio afecta más a los jóvenes? Siento que es una pregunta muy importante y también opté por dejarla abierta para saber más que nada cómo piensan las personas o para ellos desde su punto de vista, por qué creen que afecta más a los jóvenes. A lo que una de las respuestas, perdón, fue porque son más vulnerables, no entienden la responsabilidad de los adultos y sienten que nadie los entiende. Son egoístas pensando en que nosotros somos los únicos que sufrimos y
Y no, para todo hay solución, podemos poner un alto y depende de cada uno. Otros contestaron que porque son más vulnerables, porque tienen problemas de sentimientos, por distintos entornos o por la edad, por el entorno en que se encuentra la sociedad en conjunto con los familiares o amigos, por la edad o la madurez, por los prejuicios, etcétera. Todo este tipo de respuestas van relacionadas con los jóvenes de por qué es que a ellos les afecta más y es muy importante saberlo, ya que es como dice, todos como jóvenes pensamos que nos ahogamos en un vasito de agua y es por eso que llegamos a ese tipo de cosas de ser egoístas y pensar que los únicos que sufrimos o los únicos que pasamos problemas son los jóvenes, cuando hay infinidad de problemas y es por eso que ellos como aún son inmaduros en la manera de pensar o en la manera de expresarse, es por eso que afecta más principalmente a ellos. Por último, la pregunta 10 de cuáles son las mejores maneras de prevenir el acto suicida, a lo que las tres primeras con mayor porcentaje fue atención integral psiquiátrica y o psicológica con un 100%, después la capacitación en salud mental y por último la integración de equipos de salud mental. Estas son las tres tipos de maneras de ayudar que la gente encuestada consideró mejor para este tipo de personas. Pasando a lo que son las conclusiones del proyecto, sabemos desde el punto de vista no hay un motivo exacto por el cual las personas se suicidan. Cada persona tiene su personalidad, sus valores, sus pensamientos y sus emociones, lo cual es muy importante destacar la educación que recibimos desde que nacemos en nuestra familia, puesto que pues a cada persona, cada situación le afecta de manera diferente. No a todos les impacta por igual una situación estresante o un consumo habitual de estupefacientes. No todos tienen lo que es la depresión profunda, tienen ideas o planes de suicidio, ni todos los que tienen un ambiente familiar destrozador, ni incluso los que saben cómo gestionar sus emociones pierden el sentido vital. A lo que vamos en la concienciación y la prevención de esta problemática social es el único método para que el suicidio deje de ser un tema tabú y deje de ser un tema estigmatizado para la sociedad y para que hablen con normalidad. Este pues es un tema tabú ya que es el instinto más fuerte que los seres humanos y el de supervivencia y el suicidio va contra de él, puesto que es un estigma que silencia las razones suficientes. Este estigma del suicidio es tan poderoso porque cuando una persona se suicida rompe en ciertas maneras con una regla escrita de que no eres libre de dejar la sociedad cuando tú quieras. A lo que vamos que por otra parte los supervivientes, es decir, familiares y allegados que sienten muchas veces lo que es la culpa de no haber salvado, se adentran más a un sinfín de preguntas internas de solo los hacen sentir mal de ¿y por qué no me lo dijo? Ayer estuve con él y sonreí todo el rato, o no fui capaz de pedirle ayuda, cómo no fui capaz de interpretar las señales, así y todo este tipo de preguntas que ya es ahora de problemática de dejar estar en la sombra y pues de que se trate con normalidad como cualquier otro problema social. Posteriormente, con las conclusiones relacionadas a los objetivos específicos, dentro del primer objetivo, de acuerdo a los objetivos específicos planteados en un comienzo, es el dar a conocer los motivos principales que se pueden generar en el origen del suicidio y pues que remarcan perfectamente dentro del marco teórico en una extensa gama de información. Más que nada, pues describiendo los puntos por puntos a grandes rasgos del por qué se les considera como un motivo de suicidio y pues por qué ayudan a tener un poco más de conocimiento en todo caso de que pues se requiere el poder saber cómo destacar si es una causa o un motivo de suicidio. El segundo sería el objetivo que trata de informar a los adolescentes y al personal sobre la problemática del suicidio juvenil, en la cual hacemos mucho énfasis y en cuanto a los datos ya existentes también podemos decir que se presenta la información del documento, más que nada destacando lo que es la cuestión del significado y la causa de este si es crucial para resolver lo que es la problemática. Especialmente todos deben entender lo que es el impacto que tiene en nosotros y dejar de estar con personas afectadas. Otro de estos sería el tercer objetivo, el cual es proponer alguna asociación o lugar de ayuda para poder superar este tipo de crisis, ansiedad, depresiones y todas las ramas de las cuales la causa principal del suicidio. Más que se hablaron de algunas cercanas y de las cuales se puede dar mucha ayuda, como la Asociación
volver a vivir. Esta es una de las más recomendadas para los adolescentes con este tipo de problemas para así poder recibir otro tipo de ayuda. Y hablando de la cuarta, entra el identificar a los jóvenes en riesgo del suicidio y cómo logramos que este punto de base se encuentre aplicada a personas entre los 15 y los 29 años de edad, según estos datos científicos, y que pues hablan más que nada las edades más propensas para caer en esta grave situación. Más que nada, la encuesta no solo nos ayudó con la recopilación de la información, sino que también el cumplimiento de nuestro objetivo y saber cómo es lo que pasa con la sociedad de que al menos 38 de cada 135 personas sufren y que han pensado en suicidarse, sin contar con los que conocen a personas también que lo harían o tienen familiares de este tipo. Y pues si esto fue así, la cantidad aumentaría en cifras y esto sería aún más preocupante. En otro caso, con las conclusiones relacionadas al objetivo general, pues más que nada, en términos generales, este objetivo se redactó en información variada, donde sí se enfocó en la educación basada con la problemática, así como también dando un enfoque a las personas por las cuales se están realizando las investigaciones, o sea, las cuales va dirigida como lo son solamente los adolescentes, sino también a los padres de familia, lo que es la sociedad, de los riesgos que pueden correr ofreciendo algunas alternativas de ayuda, como los programas de apoyo juveniles ya mencionados, los métodos de prevención o los métodos de detección, centros especializados, entre algunas otras cosas más que pueden destacar para ayudar a este tipo de, para más que nada completar nuestro objetivo principal. Posteriormente, lo que son nuestras aportaciones originales. Más que nada, aquí vamos a destacar diversas aportaciones de nuestro tema de investigación, una de las cuales fue el análisis de la población cercana o al menos de la región de Teciutlán en relación a las edades y con problemas que llegan a presentar relacionados con la causa del suicidio. Otro podría ser cuáles son las causas, tipos de suicidios y fases que éstas presentan con una definición más específica, la relación también que tienen el tema con los ámbitos sociales, psicológicos, familiares, entre todos los demás ya mencionados antes. También podría ser la relación que tienen entre los adolescentes y las personas que rodean a personas con este tipo de crisis. Y por último, también, pero no menos importante, el saber allegar, tomar algunos métodos de cómo actuar o cómo reaccionar si se encuentran en una situación similar o conocen a alguien que pase por este tipo de cosas. De lo contrario, lo que son nuestras limitaciones del modelo planteado, más que nada todo lo que nos limitó para presentar a lo largo del trayecto la investigación en cuanto a la relación del tema, algunas fueron, por ejemplo, la falta de experiencia en cuanto a la investigación del tema, ya que pues no somos unas personas expertas o con conocimiento profesional para hacer este tipo de, para entender algunos puntos y saber cómo procesarlos y darle solución. Otra, la falta de experiencia a la hora de realizar las encuestas y el momento en el que se distribuyen las personas encuestadas. Esta, pues, más que nada fue una limitación, ya que debido a la pandemia no tenemos contacto como tal físicamente con las demás personas, entonces el saber hacer este tipo de encuestas por otro tipo de métodos o por otro tipo de medios es un poco complicado y un tanto más difícil para recolectar muchísima información. También incluso falta de conocimiento de información para aplicar en la encuesta ya también mencionada y saber sobre la región tomada en cuanto a dicha aplicación, más que nada tener conocimiento sobre a quién le vamos a aplicar todas estas encuestas. Saber también implicar estos temas a la sociedad en cuanto a los temas más graves o que son más difíciles de poder detectar. Y otra sería la falta también de la tecnología. Y pues esta más que nada nos afecta y nos limita, puesto que nos causa lo que es la pandemia. Es más difícil de comunicarnos, como ya les mencionaba, por medio de los dispositivos móviles o las redes sociales, ya que pues hay personas que no cuentan con este tipo de tecnología o estos tipos de dispositivos y pues es un poco más complicado encontrar cómo distribuir nuestra información y nuestra encuesta. Pasando con lo que son nuestras recomendaciones, si sospechas más que nada si tu hijo, amiga, compañero, vecino, etcétera, o algún conocido puede estar pensando en el suicidio, habla con él o ella de manera inmediata. No tengas miedo a que usar la palabra suicidio, habla del suicidio, no le dará la idea para hacerlo. Tú pídele que hable sobre sus sentimientos, escúchalo, no te desestreses con sus problemas,
En lugar de eso, asegúrate que lo amas, recuerda que puedes superar lo que sea para este sucedido y que estás dispuesto a ayudar a la persona. Además de, pues, que podemos buscar ayuda mediante tu hijo, tu adolescente o tu compañero, tu hermano, pidiendo a un médico de Oriente que tienen más que nada los adolescentes sentimientos suicidas generalmente pues necesitan ver a un psiquiatra o un psicólogo con experiencia ya que pues su diagnóstico más que tratamiento para niños con problemas de saludes mentales, tal vez el médico querrá tener, no sé, un panorama más preciso de lo que está sucediendo, más que nada a partir de lo que va variando de las fuentes o como por los adolescentes, los padres, los tutores legales de la persona o las personas más cercanas a este adolescente, los informes escolares y las evaluaciones médicas o psiquiátricas previas. Esto ya es lo que necesitaría ya más de manera más profesional. También recuerda que el suicidio de adolescentes se puede evitar. Si estás preocupado por tu hijo adolescente o tu hermano, tu primo o él o ella, ve y busca ayuda inmediatamente. Además, puedes tomar medidas para ayudar a proteger a tu hijo adolescente. Por ejemplo, no sé, ocuparte de la depresión o la ansiedad, prestarles más atención, desalentar, no sé, su aislamiento, promover un estilo de vida más saludable, apoyarlos tal vez en su plano, en su tratamiento, si es que ya lo necesitan, o almacenar de forma más segura lo que es las armas de fuego, alcohol y todo ese tipo de medicamentos que lo conllevan a este tipo de acciones. Pasando con lo que son las competencias desarrolladas o aplicadas, más que nada vamos dentro de desarrollar en cuanto a la investigación del tema sobre el suicidio, se desarrollaron un tipo de diversas capacidades y aplicaciones dentro del ámbito desde la información, así como también el laboral e incluso el educativo, ya que pues desarrollamos una gran cantidad de capacidad de análisis de la información como la comprensión, generando nuevas ideas, saber plantear nuevas soluciones, incluso capacidad de resolver conflictos o al menos poder enfrentarlos de la mejor manera posible. También por otra parte, también aprender de manera autónoma y mostrar una iniciativa para autorregularse y fortalecer el desarrollo personal utilizando tal vez la tecnología de la información, las comunicaciones de manera crítica o aplicando habilidades lingüísticas y comunicativas en diversos contextos. Además de que todas estas relacionadas son componentes naturales, tal vez sociales, culturales, económicos, incluso hasta políticos, que interactúan en lo que es el espacio geográfico para más que nada analizar los fenómenos naturales y sociales desde la perspectiva múltiple interdisciplinaria. Por último, en cuanto a la evaluación, se establecen las técnicas de instrumentos, los criterios, la ponderación respectivas, así como también lo que es las evidencias que pues permiten valorar de manera pertinente lo que es el nivel de logro. Y pues todos estos se establecen con los recursos, los espacios y los tiempos requeridos para el desarrollo de pues ciertas actividades, así como también es necesario incluir tal vez momentos realizar retroalimentaciones, cuestionamientos y sugerencias para favorecer todo esto de manera cognitiva. Por último, aquí unas fuentes de información bibliográficas donde podemos obtener toda la información más que nada para el marco teórico, incluso para más que nada saber más o menos sobre los conceptos y todo este tipo de información. Por su atención, muchas gracias.